Hola cafeteros, soy Beatriz Mesas, catadora y amante del buen café recién molido. En el vídeo de los cambios físicos durante el tueste, expliqué los diferentes grados de tueste y qué atributos se desarrollan más en cada etapa del tueste. Os dejo el link por aquí arriba por si queréis echarle un vistazo. Hasta el momento los tuestes de Incapto eran medio altos porque consideramos que es el punto de tueste óptimo para cafeteras superautomáticas. Pero nuestros compañeros de atención al cliente han insistido tanto en que los clientes Incapters pedían un café extra fuerte que hemos lanzado la nueva línea Dark Roast o tueste oscuro. Así que si quieres saber un poco más sobre la gama de cafés Dark Roast, no te pierdas el vídeo de hoy. Y si quieres estar al tanto de todos los vídeos que subo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Bienvenidos al Movimiento Incapto. A modo de resumen del vídeo Los cambios físicos durante el tueste, nos vamos a quedar con los 3 tipos de tuestes más comunes y vamos a explicar en líneas generales cada uno de ellos. Si seguimos el orden del tiempo de tueste, vamos de menor a mayor. Tenemos en primer lugar el Light Roast o tueste ligero. A grandes rasgos, en este tipo de tueste predomina la personalidad del café. La acidez será la más alta de los 3 tuestes. Si se trata de un café extraordinario, en este tipo de tuestes es donde se notarán más los matices a flores o a frutas. Aunque si no se tuestan bien, pueden predominar notas herbales de café poco desarrollado. Y a nivel de cuerpo será el tueste con el cuerpo más ligero. En segundo lugar, el tueste medio o medio alto. En general, en este tipo de tuestes, el proceso de caramelización ha sido un poquito más largo y será un café más dulce, más balanceado y con más cuerpo que en el grado anterior. Y en el tercer lugar tenemos al Dark Roast o tueste oscuro. Este tipo de tuestes prácticamente desaparece la acidez del café. Predominan los sabores amargos y el cuerpo puede estar en su punto álgido. Aunque si se alarga demasiado empieza a degradarse y puede quemarse la celulosa y el cuerpo empieza a disminuir. Como dato curioso que siempre os cuento, me gustaría enfatizar que la acidez del café es su personalidad. Una acidez equilibrada, al ponértela en la boca, hace que te sorprenda. Y un café sin acidez será un café muy básico, plano y simple. Aquí también podemos hacer la comparativa con el vino. A mayor altitud de cultivo, mayor acidez y mayor complejidad de matices en la boca. ¿Y por qué nos cuesta aceptar la acidez en el café? ¿Por qué nos parece tan extraño al principio? Porque durante muchísimo tiempo los tuestes en nuestro país han sido tuestes altos e incluso torrefacto, es decir, con azúcar añadido. ¿Y por qué motivo? Pues en mi opinión, para tapar los granos defectuosos de cafés de mala calidad. Y esto ha hecho que durante mucho tiempo nos acostumbremos a cafés muy negros, muy amargos y con mucha crema. Por eso muchas veces creemos que se trata de un buen café si tiene 2 dedos de crema y pedimos que se vea muy negrito si está en una taza de cristal. Y se le da realmente muy poca importancia al sabor de verdad. Pero como nosotros estamos aquí para satisfacer el paladar de todos vosotros, hemos lanzado 2 cafés con un punto de tueste más alto. En este tipo de tueste lo que hemos intentado es potenciar sobre todo el cuerpo y la crema. Un Brasil de la zona de Minas Gerais 100% arábica y otro Uganda de la zona del lago Victoria 100% robusta. Este segundo es un café que nosotros llamamos que es solo para valientes, porque es un café muy fuerte con notas a maderas y hojas de tabaco. Por ahora, a todos los Incapters que nos habían pedido un café más fuerte y ya lo han probado, les ha encantado por su cuerpo y amargor. Y lo que más ilusión nos hace es estar en contacto con vosotros y encontrar recetas y productos que encajen con vuestros gustos. Ahora nos quedaría incorporar un Light Roast, así que si tú eres uno de los interesados en este tipo de tuestes, escríbelo en los comentarios. Y no dudaremos en incorporar otro tipo de café en nuestro catálogo. Y ya sabes, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, recuerda que una taza de café puede ayudar a cambiar el mundo. Más tostado o menos tostados, eso no importa.